Si bien habíamos señalado algunas, lo que nos dice esta norma es que si el juicio ordinario previamente, el juicio en general, ¿ya? Se ha iniciado por una gestión previa, dígase una medida prejudicial, en el caso del juicio ordinario, o de alguna gestión previa al juicio ejecutivo, como son las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva o la gestión previa de notificación del desprocedimiento, es que el tribunal que conoció de esa gestión previa, ¿no es cierto?, que no es juicio propiamente tal, va a seguir conociendo de la demanda, que es acto seguido lo que sigue en ese procedimiento. ¿Qué es lo que son, al final de cuentas, las medidas prejudiciales? Lo que tienen por objeto, por regla general, es preparar la entrada al juicio o garantizar el ejercicio de la acción, ¿ya? Ocurre que cuando veamos el proceso penal y que el proceso civil y analicemos los presupuestos procesales, vamos a estudiar las medidas prejudiciales, específicamente las preparatorias, porque el 273 del Código de Procedimiento Civil establece varias, y dentro de estas preparatorias muchas veces lo que busca el futuro demandante del futuro demandado es precisar ciertos aspectos para que la acción esté bien intentada. Por ejemplo, que el futuro demandante desconozca el nombre del representante legal de la futura demandada, entonces lo que pide es que se le presenten, por decir algo, las copias de la escritura de constitución para los efectos de determinar quién es el responsable, es decir, quién es el representante de esa empresa. O, por ejemplo, de un menor de edad para saber quién es su representante, o necesita que se exhiban ciertos documentos para los efectos de saber bien, ¿no es cierto?, o precisar bien su pretensión. También están las probatorias, que puede ocurrir que algún medio de prueba antes del inicio del juicio pueda disiparse, caso en el cual se faculta a quien va a demandar, ¿no es cierto?, de que pueda pedir la declaración anticipada, ya sea de un testigo o la declaración en juicio de una de las partes, que se conoce como absolución de posiciones, de manera anticipada al juicio porque se tema que va a morir o que se va a ir al extranjero, ¿ya? Y también tenemos las medidas prejudiciales precautorias, que lo que buscan es garantizar la acción, eso, las precautorias propiamente tales, que son el secuestro, la prohibición de celebrar acto de contrato, el nombramiento de interventor y la retención de bienes determinados, están en el artículo 90. Bueno, todas estas medidas precautorias pueden solicitarse antes del inicio del juicio, y la medida precautoria, por definición, lo que busca es asegurar el resultado de la acción, entiéndase esta como pretensión, ¿ya? Por parte del futuro demandante. Es decir, sabe que yo tengo miedo que al interponer la demanda se hayan disipado los bienes, y yo estoy exigiendo, voy a exigir en la demanda que se me indemnice una cantidad ascendente a 100 millones de pesos, por lo cual le pido a este tribunal, con el temor fundado, ¿no es cierto?, de que el futuro demandado disipe bienes, de que le prohíba, por ejemplo, enajenar un inmueble, de que se le retengan estados de pago en una empresa, de que se le nombren interventores para los efectos de saber bien la contabilidad, o que se secuestre la cosa, es decir, que se le quite su poder y que en manos sea del propio futuro demandado o de un tercero, ¿ya? Pero constituyen formas que las medidas prejudiciales constituyen formas de iniciar el juicio ordinario, pues como les dije yo, de acuerdo al artículo 253, si bien se indica que todo juicio ordinario comienza con la demanda, ¿no es cierto?, del actor, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el título cuarto, libro tercero, que se refiere a las medidas prejudiciales, ¿ya? En resumen, el mismo tribunal que concedió una medida prejudicial debe seguir conociendo del juicio cuando se presente la demanda, ya que a ese respecto ya ha operado la regla de competencia absoluta relativa, como la distribución de causa en su caso, y lo que dice el 178 es que el tribunal va a ser competente para conocer de una demanda que previamente ha estado precedida por una medida prejudicial, eh, aquel que concedió esa medida prejudicial. En el juicio ejecutivo tenemos la situación de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Lo que buscan estas medidas es perfeccionar un título imperfecto y requieren la intervención de un tribunal competente. Cuando analicemos juicio ejecutivo, vamos a ver que el artículo 434 y siguiente establecen cuáles son los títulos ejecutivos y cuáles son las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que puede ocurrir que un acreedor, ¿no es cierto?, no tenga un título ejecutivo perfecto, que son aquellos que contienen una obligación indubitada, por ejemplo, un pagaré que da cuenta de una obligación,
y se protesta en razón del no pago, eso es un título ejecutivo. Pero puede ocurrir que yo como persona natural le haya prestado 100.000 pesos a Juan y Juan nunca firmó ningún pagaré, ningún documento, entonces lo que yo hago es citarlo a la presencia judicial para que confiese que me adeuda la suma de 100.000 pesos. Si no comparece, si da respuesta evasiva, o si comparece diciendo que efectivamente adeuda una cantidad de dinero, ¿qué es lo que ocurre? Se genera un título ejecutivo, pero por la sentencia interlocutoria que se dicta en esa gestión preparatoria. Entonces, en ese caso, el juicio ejecutivo que se inicie con posterioridad va a ser de competencia del mismo tribunal que conoció de la gestión preparatoria. ¿Ya? Luego tenemos la situación similar, pero esto ocurre cuando existen bienes hipotecados, ¿no es cierto? Y el bien hipotecado ha sido vendido por el deudor a un tercero. Entonces, el acreedor, para poder hacer efectivo su garantía hipotecaria, que es una garantía real que persigue el inmueble, ¿no es cierto? Es decir, que faculta al acreedor para rematarlo de manos que quien se encuentre, no obstante haberlo vendido, ¿no es cierto? El deudor dirigirá a un tercero, es que se le notifique a ese tercero que se le va a desposeer. Es decir, señor, eh, quiero hacer efectivo el pago del crédito, haciendo también, realizando la hipoteca, es decir, vendiendo el inmueble que está hipotecado, usted lo compró con hipoteca, lo siento, eh, conforme a hacer una garantía real, yo tengo el derecho de ejecutarlo, es decir, de vender este bien de manos de que se encuentre, pero le estoy comunicando que usted tiene que, dentro del plazo de 10 días, pagar la deuda o hacer abandono de la propiedad ante el juzgado. Ese es el procedimiento. Entonces, cuando se notifica al tercero poseedor de la acción de desposeimiento, luego el juicio ejecutivo que se inicia en su contra, ¿no es cierto?, lo va a conocer el mismo tribunal que conoció de la notificación judicial de la acción de la acción de desposeimiento al tercer poseedor de la finca hipotecada. Ello está en el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, que dice que para hacer efectivo el pago de la hipoteca, cuando la finca gravada se posea por otro que el deudor personal, es decir, está diciendo cuando la finca hipotecada sea poseída por un tercero, ¿no es cierto?, que es lo que indica la norma, que se requiere que se notifique previamente a este poseedor, señalándole el plazo, como les dije yo, de 10 días para que haga abandono de la propiedad o pague eh, la deuda. Luego tenemos que todas las gestiones causadas en un juicio ya iniciado, la ley ha sido amplia al respecto y establece que todo lo relativo a un juicio que pueda suscitarse a raíz de su iniciación, tanto las cuestiones accesorias como principales, es de competencia del juez que está conociendo el proceso y en el caso de que se pida el cumplimiento de esta resolución judicial, lo que hace el 178 es remitirnos al artículo 114 del Código Orgánico de Tribunales, el que nos establecía la regla de la ejecución de la regla general de competencia de la ejecución, en el cual, como les dije en su momento, se puede pedir el cumplimiento ante el mismo tribunal que dictó la sentencia o ante aquel que sea competente conforme a las reglas generales, lo que tiene que verse complementado con las normas del Código de Procedimiento Civil, en el título de cumplimiento de las resoluciones judiciales que está en los artículos 232 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. También tenemos la situación de los encargos o el cumplimiento de los encargos de decretos de otros tribunales, lo que se llama exhorto. Ahí se aplica el artículo 179 del Código Orgánico de Tribunales, perdón, y se indica que estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 175 y 176, según el caso, el ejercicio de las facultades que correspondan a los jueces para el conocimiento de los asuntos que tienen por objeto dar cumplimiento a resoluciones o decretos de otros juzgados o tribunales y los asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Ya? Nos quedan 20 minutos, a ver si podemos ver algo sobre la prórroga de la competencia. Es una cuestión que la hemos mencionado en varias ocasiones. Se encuentra reglamentado entre los artículos 181 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. La prórroga de la competencia es un acto jurídico procesal bilateral, en virtud del cual las partes deciden someter la decisión de un conflicto ante un tribunal diferente al establecido por la ley. Es decir, deciden someter la resolución del conflicto a un tribunal que no es el naturalmente competente. ¿Cuál es ese? El que ha sido determinado conforme a la regla de competencia absoluta y relativa y de distribución de causa. Entonces, ¿cuál es el efecto de la prórroga de la competencia? Otorgar competencia a un tribunal
para conocer de un determinado asunto en circunstancias que por aplicación, como les decía yo, de las reglas de competencia, tanto absoluta como relativa, correspondería a ello a otro tribunal. Entonces, en definitiva, es la facultad que la ley le otorga, ¿no es cierto?, a los sujetos activos y pasivos del conflicto para modificar convencionalmente las reglas legales sobre la competencia relativa y llevar el conocimiento del asunto ante el tribunal que ellos decidan, el que no es el naturalmente competente. Según Carneluti, la prórroga de la competencia es una cuestión de competencia por elección, ¿ya? Vamos a ver que la prórroga de la competencia tiene ciertos requisitos, no procede en todo, ¿ya? Por ejemplo, no procede en segunda instancia, no procede en materia penal. ¿Por qué? Porque existe norma expresa en el artículo 182, pero para los efectos de una definición de prórroga de competencia, el artículo 181 del COD señala que un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto puede llegar a hacerlo si para ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle la competencia para este negocio. Entonces ahí, como ustedes ven, es una competencia a elección, depende de la facultad, ¿no es cierto? Sí, una facultad que tienen los sujetos del proceso, sea activo o pasivo, de entregar el conocimiento del asunto a un tribunal distinto al naturalmente competente para conocer de ello. Solamente procede respecto de las reglas de competencia relativa, no procede respecto de la competencia absoluta, porque no podemos prorrogarle competencia a un tribunal de familia respecto de materias que debe conocer un tribunal civil y viceversa, y eso aplica respecto de todas las reglas, de todas las materias que en definitiva son las reglas de competencia absoluta. Pero lo que permite al legislador, entiéndanlo bien, eh, es el legislador el que permite a las partes, ¿no es cierto?, a prorrogar la competencia. Y ello en razón solamente del factor territorio, porque puede ocurrir que sean competentes para conocer el juez civil de Antofagasta, pero las partes en el contrato pueden haber establecido que cualquier problema que se susciten a propósito de la interpretación y aplicación de las cláusulas de ese contrato no van a ser conocidas por los tribunales donde ambos tienen su domicilio, que sería Antofagasta, sino que por los tribunales de Santiago, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta institución desde este punto de vista es de carácter excepcional y solo procede en los casos que el legislador así lo estime o lo autorice, ¿ya? Eh, una cuestión que tampoco tenemos que olvidar es que la prórroga de la competencia a un tribunal que no es el naturalmente para competente para conocer de un asunto en virtud del principio de la inexcusabilidad, no puede excusarse de ejercer su autoridad. Es decir, si las partes en una convención, sea expresa o tácita, ¿no es cierto?, deciden prorrogar la competencia ante el tribunal que no es el naturalmente competente, ese tribunal no puede en virtud del principio de inexcusabilidad, excusarse de ejercer su jurisdicción, ¿ya? Porque la ley lo autoriza, el artículo 182 es bastante claro, ¿ya? Y también por la regla de la prevención que también analizamos en su momento como regla general de competencia. ¿Cuáles son las características que tiene esta regla de prórroga de la competencia? Ya, en sí son parte de las reglas de competencia que establece el Código Orgánico, es aplicable a todos los tribunales de la República, a menos que exista norma especial que regule lo contrario. Vamos a ver que el artículo 182 es bastante clarito respecto de en qué materias se aplica la prórroga de la competencia. Dijimos que era un acto jurídico procesal, ¿no es cierto?, de carácter bilateral, es decir, es una convención procesal, ¿no es cierto?, que permite a las partes alterar la regla de competencia relativa cuando la ley expresamente lo faculte para ello. En todos los demás casos, las reglas de competencia son improrrogables, ¿no es cierto? Se, otra de las características, conforme al artículo 182, que era lo que les quería decir yo, que es la ley, ¿no es cierto?, o el propio legislador el que dice en qué casos procede la prórroga de la competencia y cuándo procede ello solamente tratándose del elemento de la competencia relativa en asuntos contenciosos civiles y en primera instancia. El 182 dice, la prórroga de la competencia solo procede en primera instancia en tribunales ordinarios de igual jerarquía y respecto de negocios contenciosos civiles, ¿ya? Como convención procesal, otra de las características que tiene la prórroga de la competencia es que solamente obliga a quienes hayan concurrido de manera expresa o tácita a convenir esta prórroga de la competencia, y así lo establece expresamente el artículo 185 del Código Orgánico de Tribunales cuando indica
La prórroga de la competencia solo surte efecto entre las personas que han concurrido a otorgarla, más no, escuchen bien, más no respecto de otras personas como fiadores o codeudores, ¿ya? Tienen que, para precisar un poquito esto, van a ver que en muchos casos las acciones se intentan de manera principal en contra de una persona y de manera solidaria o subsidiaria, ¿no es cierto?, en caso de obligaciones solidarias simplemente mancomunadas, eh, va a ocurrir que puede producirse esta situación cuando la ley autoriza, ¿no es cierto?, porque la solidaridad, van a ver ustedes en derecho civil, solamente procede en los casos que establece la ley o por convención o testamento, pero tiene que haber, eh, estar previamente establecida la solidaridad. Pero bueno, lo que nos dice esta norma es que la prórroga de la competencia solamente va a operar respecto a de quienes hayan concurrido expreso o tácitamente a otorgarla. Pero se pone en una situación algo ejemplar y dice, pero esto no se aplicará a los codeudores o fiadores, que son aquellas personas en que se les demandan solidariamente eh, respecto en un juicio determinado, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de la prórroga de la competencia? Yo creo que ustedes ya podrían estar diciéndomelos. Debe ser otorgada expresamente por la ley, ¿no es cierto? El tribunal al cual se le prorroga competencia debe ser absolutamente competente para conocer del asunto. Se requiere, lógicamente, de un consentimiento expreso tácito de las partes. Vamos a ver que existen casos de consentimiento tácito que se produce con la prórroga tácita de la competencia. Y el legislador señala los requisitos para que esta proceda. Artículo 182, ya les dije, primero, que el asunto sea contencioso, ¿no es cierto?, que se refiera a un conflicto de interés de relevancia jurídica entre partes y que ellas someten a la decisión de un tribunal, por lo tanto no procede la prórroga de la competencia, los asuntos no contenciosos, ¿no es cierto?, porque no hay contienda, ¿ya? Entonces, se aplica solamente en los asuntos contenciosos, luego agrega el 182 en materia civil, es decir, no se aplicaría a contrario censo respecto de las materias penales, ¿ya? Pues en ese caso, la regla de competencia, lógicamente, es de orden público, solamente puede prorrogarse la competencia relativa, ya, no la absoluta, porque si ustedes leen el 182 dice, la prórroga de la competencia solo procede en primera instancia ante tribunales ordinarios de igual jerarquía, es decir, parte del supuesto de que tienen que haber varios tribunales de igual jerarquía, tanto absoluta como relativamente competentes, ¿ya? Entonces, en ese entendido, se dice que solamente puede tratarse o puede referirse la prórroga de la competencia a el elemento territorio, es decir, competencia relativa. Eh, Asuntos de primera instancia, ustedes saben que es la instancia, ¿no es cierto?, logrado conocimiento y fallo que tiene un tribunal, conforme al artículo 145, cuáles son las causas que deben conocer, cada 45 el Código Orgánico de Tribunales, qué asuntos deben conocerse en primera instancia, todos los asuntos civiles o comerciales que excedan de 10 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Esa es una cuestión básica y también todas las cuestiones voluntarias y mineras, y ahí aplica el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil. ¿Quién se encuentra legitimado para prorrogar la competencia? Ya dijimos, tanto el demandante como el demandado, como sujeto activo o pasivo de la relación jurídico-procesal. Puede ser esta prórroga conjuntamente o en forma separada, pero según el artículo 184 puede prorrogar toda persona, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, toda persona puede prorrogar la competencia. Eh, ¿Y cuál es toda persona? Aquella que según ley pueda actuar en su juicio por sí misma, que es, ¿no es cierto?, la capacidad procesal, ¿ya? Porque respecto a aquellos que no tienen la capacidad para comparecer en juicio, es decir, aquellos que no tienen la absoluta administración de sus bienes, capacidad de goce y de ejercicio en su conjunto, rep- eh, deben comparecer representados, valga la redundancia, por sus representantes legales, y en ese caso, si una persona que carece de capacidad, actuando a través de su representante legal, éste puede perfectamente prorrogar la competencia. Desde el punto de vista de la clasificación, la prórroga de la competencia puede ser expreso o tácita. Cuando se expresa, es como evidente, ¿no es cierto?, cuando las partes en el contrato mismo, en un acto posterior, ¿no es cierto?, han convenido en ello, designando la persona del juez a la que somete la decisión del tribunal, o, perdón, que se someten la decisión del conflicto, ¿no es cierto?, o eventuales conflictos que puedan suscitarse entre las partes, ¿ya? Eh,
Puede ser, ya lo vimos en algún momento, la prórroga expresa puede estar en un contrato o puede estar en un documento aparte y decir las partes que expresamente entregan la competencia no a los tribunales de Antofagasta, sino a los de Santiago, ¿no es cierto? Y después también podemos, respecto de los asuntos civiles, ¿no es cierto?, en los cuales se permite el arbitraje facultativo, perfectamente pueden celebrar un compromiso o cláusula compromisoria en virtud del cual le entregan la competencia de un tribunal ordinario civil a un juez árbitro. La prórroga tácita de la competencia, vamos a tener que distinguir. Se entiende que el demandante prorroga la competencia por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda siempre que tenga competencia absoluta. Según el artículo 134, ¿no es cierto?, es competente en general, ¿no es cierto?, para conocer de una demanda el juez en cuyo territorio jurisdiccional se encuentra domiciliado el demandado. Pero puede venir el demandante, no obstante estar domiciliado, por ejemplo, el demandado en Calama, y presenta su demanda en Antofagasta. Entonces ahí se entiende que tácitamente está prorrogando la competencia porque se le está permitido, porque es un asunto civil, y son tribunales ordinarios de igual jerarquía, entonces un asunto contencioso puede hacerlo, ¿ya? Respecto del demandado, la prórroga de la competencia se produce cuando comparece al juicio y luego de emplazado realiza cualquier gestión que no sea la de reclamar o alegar en contra de la competencia relativa. ¿Cuándo tiene que hacerlo el demandado? Oponiendo la excepción dilatoria de incompetencia del artículo 303, número 1. Conforme a las normas que están en el Código de Procedimiento Civil 303 y siguiente, específicamente el 305, el demandado dentro del plazo para contestar la demanda puede oponer excepciones dilatorias. No es necesario que oponga excepciones dilatorias y conteste la demanda. Lo que sí tiene que hacer es dentro del plazo que tiene para contestar la demanda. La regla general son 15 días, pero en los artículos 258 y 259 van señalando reglas particulares dependiendo de si el demandado tiene o no su domicilio en el mismo territorio jurisdiccional o asiento que sirve, ¿no es cierto?, de asiento al tribunal que está conociendo el asunto, pero en resumidas cuentas debe reclamar su incompetencia en la primera gestión que realice en juicio dentro del término de emplazamiento. Si contesta la demanda y nada dice, se entiende que ha prorrogado la competencia. Para ir avanzando un poquito, prefiero que ustedes lean los conflictos de competencia porque en realidad no tienen mayor relevancia. Hay normas súper claras respecto de los conflictos de competencia que se producen cuando entre órganos jurisdiccionales y el Poder Ejecutivo. Ahí resuelve el Senado, artículo 53, número 3 de la Constitución Política. También al Tribunal Constitucional le va a corresponder resolver las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado, el artículo 93, número 12. Después, a propósito de las competencias, o de la contienda de competencia, perdón, tenemos que son aquellas que se suscitan entre tribunales, los que pueden ser positiva o negativa. Cuando una contienda de competencia es positiva, se produce cuando dos o más tribunales pretenden ser competentes. Por ejemplo, el juzgado de Antofagasta y el juzgado de Calama dicen, no, yo soy competente, ¿ya? Y la negativa ocurre cuando dos o más tribunales pretenden ser incompetentes. Y ahí lo que se baja en general es una contienda de competencia, cuando un tribunal se declara incompetente y de oficio por inhibitoria, es decir, toma conocimiento, me niego a conocer, remito los antecedentes al tribunal que según él debiese conocer y ese tribunal que recepciona esa competencia rechazada por otro tribunal también la rechaza y en ese caso se trae una contienda de competencia que tiene que ser resuelta por el Tribunal Superior Común Jerárquico a ambos y esa regla está contenida en el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales al indicar que las contiendas de competencia serán resueltas por el tribunal que sea superior común de los que estén en conflicto. Por ejemplo, Antofagasta Calama resuelve la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Si los tribunales fueren de distintas jerarquías, será competente para resolver la contienda el superior de aquel que tenga jerarquía más alta. Eventualmente, si se produce, por ejemplo, una contienda de competencia ante un tribunal ordinario de justicia y una corte de apelaciones, debiese conocer la Corte Suprema. Luego nos dice que si depende de diversos superiores, es decir, que por ejemplo, la contienda de competencia se trae entre un juez de Antofagasta y otro de Copiapó, ¿no es cierto? Dice el inciso tercero del 190, si dependen de diversos superiores
iguales en jerarquía, resolverá la contienda el que sea superior del tribunal que hubiere prevenido en el conocimiento del asunto. Luego dice, los jueces de árbitro de primera instancia, de segunda, primera, segunda y de única instancia tendrán por superior para estos efectos a la Corte de Apelaciones respectiva. Luego tenemos la contienda de competencia entre los tribunales ordinarios y especiales. El artículo 191 del Código Orgánico dice, sin perjuicio de las disposiciones expresas, en contrario, las contiendas de competencia que se susciten ante tribunales especiales o entre estos y los tribunales ordinarios, dependientes ambos de una misma Corte de Apelaciones, serán resueltas por ella. Si dependieren de diversas Cortes de Apelaciones, resolverá la contienda la que sea superior jerárquico del tribunal que hubiese prevenido en el conocimiento del asunto. Si no se pudiera aplicar la regla precedente, resolverá la contienda la Corte Suprema. Corresponde también a la Corte Suprema conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. Ya, entonces tratándose de contienda de competencia entre tribunales arbitrales, se aplican las mismas reglas de las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios, porque hay una homologación. Eh, en el caso de contienda de competencia entre tribunales especiales, se aplica la misma regla de contienda de competencia entre tribunales ordinarios y especiales, y el fallo de las contiendas de competencias civiles serán falladas en única instancia, es decir, en contra de la sentencia que dirima la contienda de competencia no es susceptible de recurso de apelación. En materia penal, el Código Procesal Penal regula este tema en los artículos 72 a 74. En el evento que exista una cuestión de competencia positiva entre jueces de garantía de varios juzgados de garantía, mientras no se dirima, y como ya lo dijimos, cuál es el tribunal competente, cada uno de ellos está facultado para realizar actuaciones urgentes y otorgar autorizaciones urgentes que le solicita el Ministerio Público. Por ejemplo, si están dos tribunales de garantía peleando quién es el competente, ¿no es cierto? Mientras la Corte respectiva resuelve este asunto, el Ministerio Público puede solicitar a cualquiera de ellos las actuaciones o que se le otorguen las autorizaciones urgentes a cualquiera de estos tribunales. En conclusión, y una cuestión importante, una contienda de competencia en esta materia, en materia penal, no suspende la tramitación del procedimiento, eh, ello respecto de los procedimientos penales que están siendo conocidos por los jueces de garantía que están involucrados en esta contienda. Todos ellos deben efectuar, ¿no es cierto?, las actuaciones urgentes, también dar las autorizaciones que el Ministerio Público con tal carácter le solicite, ¿ya? Por ejemplo, sería resolver acerca de la prisión preventiva, las solicitudes de libertad de un imputado, ¿no es cierto?, o detenido, ¿ya? En cuanto a quién conoce estas contiendas, se aplican la misma regla que ya estudiamos, y una vez resuelta la contienda de competencia, serán puestos a disposición de juez de garantía competentes, según lo resuelva el superior jerárquico, las personas que se encuentren privadas de libertad, así como también los antecedentes que obren en poder de estos jueces. Importante señalar que todas las actuaciones libradas ante jueces que resulten ser incompetentes son válidas por las mismas normas que acabamos de anunciar, porque es la ley la que, no obstante existir este conflicto o problema de determinar quién es el juez competente, mientras se dirima esta cuestión, las actuaciones que se dicten por un tribunal que luego resulte ser incompetente, según el Código Procesal Penal y el Código Orgánico de Tribunales, serán actuaciones válidas, no son nulas, ¿ya? Ya, no proceden las contiendas de competencia respecto a los tribunales de juicio oral en lo penal, porque si alguno de los intervinientes, sea el Ministerio Público, la defensa, el imputado, la víctima, etcétera, todos los que intervienen en el proceso penal consideran que este juzgado es incompetente, debe plantear una cuestión de competencia por la vía declinatoria ante el mismo tribunal que va a resolver del juicio respectivo en el conflicto penal dentro de los 3 días siguiente a la notificación de la resolución que fija la realización de juicio oral, porque luego que el juzgado de garantía, ¿no es cierto?, dicta la autoapertura en el cual se contienen, ¿no es cierto?, todas las cuestiones previas al juicio oral, eh, luego de ello se notifica la autoapertura y las partes tienen que solicitar ante el tribunal oral que estimen impertinente esta cuestión previa de competencia, ¿ya? Luego de ese plazo de 3 días, los intervinientes no podrán solicitar se declare de oficio la incompetencia. Y en cuanto a las cuestiones de competencia, ellas pueden plantearse por las partes ante el tribunal que esté conociendo un asunto, ya que estiman competente vía declinatoria de competencia. Entonces se le dice, señor magistrado, usted es incompetente para conocer de esta cuestión, así que así declárelo, y uno generalmente así lo hace, ¿eh?
Eso ocurre en la declinatoria de incompetencia necesariamente con la interposición de la excepción dilatoria, dependiendo del procedimiento, la excepción dilatoria del 303 número 1, y en los procedimientos en que no rija esto, debiesen hacerlo, promoverlo, la declinatoria de incompetencia a través de un incidente, es decir, a través de una cuestión accesoria, y muchas veces, por ejemplo, en otros procedimientos se alegan vía, como les digo yo, incidente de declinatoria de competencia. Muchachos, hemos terminado la competencia. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? No, profe, ninguna. Ninguna, ya. Probablemente el miércoles lo que tengamos que ver, ya sea que les deje grabada la clase o lo hagan los ayudantes, se va a analizar un tema que dejamos en el tintero, que es súper importante, que es el de las implicancias y recusaciones, así que vayan leyendo los artículos 195, 194 y siguientes del Código de Procedimiento, que es del Código Orgánico de Tribunales, ya que son causales de incompetencia subjetiva, porque nos vamos a enfrentar a una situación en que estamos frente a un juez, que es como tribunal, ¿no es cierto? Su tribunal es eh, absoluta y relativamente competente y conforme a la regla de distribución de causa, y probablemente haya radicado el conocimiento de un asunto y esté determinada la competencia específica que ocurra algún hecho de aquellos que mencionan los artículos 195 y 196 que importen que por la necesidad de cumplir con esta garantía de que el juez sea imparcial, declare su inhabilidad para seguir conociendo el juicio. Pueden ser absolutas o relativas, y ahí vamos a tener las causales de implicancia y luego las de recusación. Tienen tramitaciones distintas, es súper sencillo, pero es muy relevante porque eh, luego lo vamos a tener que reiterar cuando veamos el sistema recursivo nacional, porque muchas de las causales, tanto de la casación en la forma, para lo cual les recomiendo que lean los primeros numerales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, como en las causales de o motivo absoluto de nulidad en materia penal, eh, se encuentran específicamente contenidas las causales de el 374 del Código Procesal Penal. En los motivos absolutos de nulidad se repiten estas causales de casación en la forma y que se vinculan a la inhabilidad de los jueces o cuando dictan sentencia estando implicados o con una recusación pendiente de tramitación. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, el miércoles, como les digo, no nos vemos, así que se les va a avisar oportunamente si la clase se deja grabada o los ayudantes eh, van a hacer la clase. Chiquillos, lo otro, eh, no pude subir al sistema sus notas porque el curso me aparece sin alumnos. Entonces, con los ayudantes subimos las notas acá a la plataforma Teams. No sé si la vieron. Sí, profe. Sí, profesor. Ah, perfecto, ya. Ya, muy bien. Ya, ¿alguna pregunta antes de que nos despidamos? ¿No? Ya, bueno. Ya, jóvenes, que les vaya muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego. Chao, profe, gracias.